Hola, alumnos de Derecho Tributario, Auditoría Tributaria, abogados, auditores, ingenieros, empresarios. Soy Jaime García, abogado, profesor de Derecho Tributario. Y en esta ocasión quiero conversar con ustedes respecto de la tributación de los dueños de las empresas. Vamos a pasar por el Fondo de Utilidades Tributables, por la ley que se dicta el 2014 y por la ley que se acaba de dictar este año. La idea de este video es que ustedes se hagan un concepto general de cómo tributan los empresarios, los dueños de sociedades, los socios, los accionistas. Hasta el año 2016, tiempos del Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, las empresas tributaban con primera categoría con una tasa que había partido siendo un 10%, después un 15, un 15,5, un 16, un 17, 18, 20, 21, 22,5, 24. Siempre nuestro legislador tan prolífico en materia tributaria. Y los dueños de las empresas, los socios, los accionistas, tributaban con sus impuestos finales, global complementario o adicional, en la medida que se les distribuyeran los dividendos, retiraran las utilidades. Este sistema tenía la particularidad de ser un sistema totalmente integrado. ¿Qué significa esto? Que todo el impuesto que pagaba la empresa se le daba de crédito a los dueños de la empresa respecto de sus impuestos personales. Se les abonaba, se les compensaba. Un sistema que uno podría, en principio, decir es bastante lógico. La ley le dice al dueño de la empresa, mire, si usted retira, tributa, si no retira, no tributa. Pero hubo contribuyentes listillos, ¿no es cierto?, que en base a esquemas de planificación tributaria, elusión tributaria, incluso evasión tributaria, retiraron las utilidades de las empresas, intentando demostrar, convencer al Servicio de Impuestos Internos que esas utilidades permanecían en la empresa. Bueno, se genera una serie de problemas y el año 2014 se dicta la reforma tributaria, la ley 20.780, que después a su vez se reformaría 2 años después por la ley 20.899 y recientemente la reforma de la reforma de la reforma, pues se dicta la ley 21.210. Insisto, el legislador tan abundante en norma tributaria. ¿Cómo tributaban las empresas de acuerdo a esta ley 20.780? Primera categoría, con una tasa que podía ser un 25 o un 27%. ¿Qué acontecía con los dueños de las empresas? Los dueños de las empresas tenían dos alternativas de tributación, dos sistemas generales. Cuestión que desde ya parece ser bastante extraña. Los países normalmente tienen un sistema general de tributación y sistemas satelitales o periféricos. Aquí teníamos el antiguo 14A sobre rentas atribuidas y el 14B denominado parcialmente integrado. En el 14A, como su nombre lo indica, a los socios, fundamentalmente empresarios y socios de sociedades de personas, se le atribuía toda la renta líquida de la empresa, con independencia de si este socio retiraba o no retiraba esa utilidad. Y se le daba de crédito todo el impuesto de primera, que para estas empresas la tasa era un 25%. Sistema totalmente integrado. Para los 14B,
fundamentalmente accionistas de sociedades anónimas. Ellos tributaban en la medida que la sociedad anónima les distribuyese dividendos, pero el crédito por el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, la ley establecía una cosa muy curiosa. Se le daba de crédito, decía la ley, el 100%, pero el accionista me tiene que restituir el 35%, lo que en buenos términos significaba que el crédito era un 65%. Este sistema es parecido al FUT, con la diferencia de que aquí el crédito no es en un 100%, es solamente en un 65%. Este sistema va a ser modificado por esta ley 21.210, que ingresa al Congreso el año 2018, en una tramitación muy lenta, y en que el estallido social genera una serie de modificaciones a esta ley, que en esta materia entró en vigencia desde el 1 de enero de este año. Se dictó el 24 de febrero de este año. ¿Cómo tributa la empresa? Con primera categoría, con una tasa que puede ser un 25% o un 27%. ¿Qué acontece con los dueños de la empresa? Sean estos empresarios, socios de sociedades de personas, accionistas de anónima, a la ley no le interesa. Se establece un sistema general en base a un monto. La ley le pregunta a la empresa, ¿cuál es su promedio de ingresos de los últimos 3 ejercicios? ¿Supera las 75.000 unidades de fomento? Sí, usted es sistema general. Cualquiera sea su organización societaria. ¿Y cómo van a tributar sus socios, sus accionistas? Al igual que lo hacían en el 14B. Porque este 14A no es el 14A de la renta atribuida. No. Tributan como el 14B. O sea, sobre retiros, sobre distribución de dividendos, pero con el 65% de crédito. Esto que señalábamos de que el legislador le da el 100%, pero el accionista, el socio, tiene que restituir el 35%. En definitiva, un crédito de un 65%. Para contribuyentes PYME, la ley establece 2 sistemas. En el artículo 14, letra D, número 3, lo que algunos han dado en denominar la cláusula PYME, siempre y cuando el promedio de los ingresos de los 3 últimos ejercicios sea inferior a las 75.000 unidades de fomento, se tributa sobre un sistema de ingresos y egresos. Y el socio tributa cuando retira. Y en este caso la tasa será un 25%, la tasa que paga la empresa. Y el crédito por el impuesto de primera categoría será de un 100%. Un sistema totalmente integrado. En el artículo 14, letra D, número 8, se establece el denominado régimen de transparencia tributaria, también para contribuyentes cuyo promedio de ingresos no supere las 75.000 unidades de fomento. Y que la característica de este sistema es que la empresa no paga primera categoría. Solamente tributan los dueños de la empresa en un sistema de ingresos menos egresos, basado en la información que me va a entregar el Servicio de Impuestos Internos del Registro Electrónico de Compraventas, y si no es contribuyente de impuesto al valor agregado, tendrá que llevar un libro de ingresos y egresos. Este sistema de transparencia
significa que la empresa no pague tributo primera categoría. Conclusiones de esta tributación. Aparentemente se trata de un sistema en que la estructura de la tributación de los dueños de la empresa es más lógica, que no depende de si usted es empresario individual, es sociedad de personas, es sociedad anónima, y por lo tanto si usted es socio, es accionista. No, la ley le dice, mire, su promedio de ingreso es superior a las 75.000 unidades de fomento o no. Parece ser eso bastante más lógico que lo que había antes, que dependía la tributación de la estructura de la empresa. En segundo lugar, se simplifica evidentemente el sistema, pues no hay dos sistemas generales. Eso es una cosa muy curiosa. Hay un sistema general. Y este régimen de transparencia, en verdad puede ser muy útil para las pymes. Porque las pymes se enfrentaban al siguiente problema. La empresa tenía que pagar la primera categoría, 1 millón de pesos. Pero en definitiva, los socios, a consecuencia de que se daban de crédito el impuesto de primera, la ley les tenía que devolver una cantidad de dinero. Entonces, se generaba un problema de liquidez porque había que pagar ese impuesto de primera categoría. Entonces, en este sistema de transparencia, la empresa no paga el impuesto, solo pagan los socios. Ahora, esto, por cierto, tiene un problema. La tasa de pago provisional mensual es muy baja la que establece la ley para este sistema. Es un 0,25, un 0,5, dependiendo de las ventas de la empresa. Por lo tanto, si la empresa no hace un pago provisional mensual medianamente parecido al impuesto global complementario que tengan que pagar los dueños de la empresa, ello va a significar que en abril del otro año los dueños de la empresa se van a enfrentar con un inmenso global complementario. Ese puede ser un problema de este sistema. Eso era lo que quería conversar con ustedes en esta ocasión. Ya nos veremos tratando otros temas tributarios. Muchas gracias.